El precio del petróleo alcanzó la semana pasada niveles que no se veían desde el 2009. Estuvo debajo de los $30. La mezcla mexicana se cotizó en $27 por barril. Esto puede ser un problema para la economía nacional si los precios continúan a la baja. No para este año ni para 2016, porque se compraron las coberturas, sino para el más allá. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Los precios están bajos debido al exceso de producción tanto en las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y los que no pertenecen a ella, y se podría extender todo 2016. El problema es que países como Arabia Saudita, que pertenece a la OPEP, no quisieron bajar la producción para nivelar los precios porque necesitan el dinero debido a que tienen un fuerte déficit en sus finanzas. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Otra razón es que el gobierno iraní, luego de alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear con las potencias mundiales, comenzará a vender el crudo. Otro factor es la debilidad de la economía mundial, que no crece lo suficiente y los países como China no compran crudo. Esto es malo para México porque la venta del petróleo significa una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas del país. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. La caída en los precios del petróleo debería de beneficiar a la economía mexicana por su estructura como tal. Sin embargo, a nivel internacional se sigue viendo a nuestro país como dependiente del petróleo, aunque, bueno, pues otras economías, fundamentalmente de América Latina, están siendo dañadas precisamente por esta debacle, esta caída en los precios del petróleo, una producción verdaderamente estratosférica, lo que se está generando en el mundo. Nadie lo hubiese pensado hace un par de años. Jorge, Pablo, pues este es el escenario: precios del petróleo bajos que a países industrializados, importadores de petróleo, les benefician. México ya andamos por ahí más o menos, pero también se genera esta idea de que una caída todavía mayor del precio del petróleo podría dañar la expectativa fundamentalmente del gobierno mexicano para poder tener finanzas públicas sanas. Es que el problema de la economía mexicana ya no es la estructura económica, porque ya se ha convertido en una economía manufacturera. El problema del petróleo es el tema fiscal. O sea, el gobierno, el Estado recauda menos porque todavía sí seguimos teniendo una dependencia del petróleo relativamente importante, y la combinación de la caída de los precios del petróleo, del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, aunque sea gradual, y en medio de eso también la depreciación del peso, creo que genera turbulencias que están, como tú decías, me parece muy lejos de las que ha tenido Brasil, de las que puede tener Argentina, no hablemos de Venezuela, pero sí va a ser, creo yo, 2016 un año turbulento con esas características. Sí, afortunadamente hay una cobertura petrolera. En 2016 no nos pega muy fuerte la caída en los precios de los hidrocarburos, los precios internacionales. Y yo tengo una gran desconfianza de los pronósticos en materia energética, porque si hacemos memoria, estos son los precios más bajos desde 2004. En 2004 cayeron enormemente los precios del petróleo y se dijo, señores, no van a volver a subir los precios del petróleo. Así se van a quedar con Irak produciendo nuevamente, etcétera. Y resulta que a los par de años ya estaba el barril de petróleo a $100. Y leímos en las portadas de las principales revistas financieras y económicas del mundo diciendo, olvídense de la energía barata, ya no va a volver a bajar el petróleo los $100 el barril. Y ahora tenemos el petróleo a $27 y fracción. Es decir, es un mercado caprichoso, pero también es un mercado muy manipulable. Yo creo que aquí hay evidentemente fuerzas políticas en juego, concretamente los árabes, por las razones que se expresaban al inicio del programa, pero hay una intención de tener los precios bajos y algún día habrá la intención de tener los precios altos nuevamente. Ahora, lo que sucede es que, es cierto, los ingredientes de orden político han venido afectando el tema petrolero, tanto en lo que sería la propia industria y su mecanismo de expansión, como lo que sucede con países como Rusia, que de repente entran en esta dinámica política de confrontación, les imponen sanciones y esto le genera también la necesidad de producir más petróleo. Por otro lado, países de la OPEP que dicen,
nosotros no nos importa, de esto vivimos, así que pues si le bajan el precio simplemente producimos más y con eso tratamos de compensar, lo que a su vez reduce el propio precio. Los Estados Unidos generando el petróleo como nunca en su historia, a punto de convertirse pues en lo que sería autosuficientes, y la entrada de energías digamos limpias, como le llaman, que podrían sustituir al petróleo. En todo caso, el tema petrolero sigue siendo un tema en donde el Medio Oriente y la situación propia de esa región sigue siendo determinante para pensar en esto, en una posible recuperación del Pero PIB. yo creo que hay, dentro de todo eso hay un tema más importante, que esta caída de los precios del petróleo también ha permitido exhibir. Nuestro costo de producción de un barril de petróleo está entre los 22, 23 dólares. Arabia Saudita es de 3 dólares, en Venezuela es de 3, 4 dólares. Eso demuestra la ineficiencia que tiene Pemex también para producir nuestro petróleo y demuestra la necesidad, a pesar de que los precios del petróleo estén muy bajos, de haber realizado esta reforma energética, porque tú no puedes producir petróleo a 20 dólares el barril cuando el mercado está en 26, 27 dólares y puede caer aún más. Creo que es un tema que nos debe llevar internamente a reflexionar. Hay que eficientar Pemex, tiene que ser mucho más eficiente, tiene que ser una empresa más sana, tiene que quitarse esa terrible burocracia que ha caracterizado a Pemex durante muchos años, no solamente en los años, durante muchos años, y bueno, tiene que ser una empresa competitiva a nivel mundial. Eso va a ayudar, la apertura del mercado energético creo que va a ayudar muchísimo, sobre todo en estos periodos de vacas flacas, a poder cuadrar esos números de petróleos mexicanos. Siempre en las desgracias hay oportunidades, lo que menciona Jorge, ¿no? Ahora con esta caída de los precios del petróleo hay que hacer más con menos, es la frase. Bueno, hagan más con menos, es decir, sí, Pemex tiene que bajar donde se puedan los costos de producción. Lo decían, es 23 dólares en promedio el costo de producción. Hay algunas zonas de aguas someras que son mucho más bajos, es decir, pero siempre será mucho más caro cerrar las llaves que mantener la producción, aunque esté trabajando con pérdidas. Ya ha ocurrido en nuestra historia. Me acuerdo en la época, la época del presidente Zedillo estuvo como a 8 o 9 dólares por barril. Es decir, fue un desastre y luego subió a 100. Ahora lo que hay que ver también es la transformación que ha tenido el país. Ya no depende del petróleo, es más, el motor de la economía comienza a ser el consumo interno. Es decir, hay buenas noticias dentro de la desgracia y subrayo, no creo en los pronósticos en materia energética, en los pronósticos a largo plazo. Y México dejó de ser ya prácticamente, dicen, un país exportador de petróleo, en la medida en que incluso hay un déficit ya en la balanza entre lo que se exporta y lo que se importa en términos de petróleo. Creo que la reforma energética va a abrir el camino, por supuesto, para algo que pues sin duda ha sido un problema fundamental, que es la caída en la producción. Nos podemos cubrir con coberturas y sobreprecio, ahí no hay problema, o por lo menos por para un el próximo tiempo, por un tiempo, claro. Pero el problema más grave es que no te puedes cubrir contra lo que no puedes producir. Y si tienes una baja en la producción del petróleo, eso te va a dañar enormemente. Y el otro tema y una baja en las reservas, que apenas se está comenzando en a la sanear reposición de actualmente. reservas. Así es. Y el otro tema es seguir utilizando el petróleo para gasto de gobierno. Creo que mientras no haya una reforma fiscal, lo hemos platicado durante muchas ocasiones en este espacio, una reforma fiscal que pueda hacer que el gobierno mexicano no dependa todavía en esta proporción importante de la recaudación petrolera, podremos generar un sistema totalmente diferente. Creo que sería la combinación de esa reforma energética con una nueva reforma hacendaria, aunque políticamente hoy sea algo incorrecto. En los hechos, además del todo el descontento que generó en su momento la reforma fiscal, tenemos una reforma fiscal indirecta, oculta, porque no solamente se aumentó la recaudación, sino que también utilizando los propios precios de la gasolina, claro, que es un impuesto indirecto, se recaudó más vía impuestos de las gasolinas para el fisco que por la venta directa de petróleo. Son impuestos indirectos, pero a falta de una reforma mucho más explícita, más clara, el Estado se ha hecho de recursos utilizando esos instrumentos que me parece que en última instancia
son necesarios, el Estado necesita recursos. Pero ¿no? ese tema del impuesto vía la gasolina va a desaparecer en el momento en que abras el mercado y permitas la exportación. Todo el tema de gasolinas a precios altos para subsidiarte te va a obligar a entrar en una reforma. Tienes 2 años por lo menos. Tienes 2 años. Sí, tiene que ir la gasolina en una tendencia a la baja. Yo creo que a partir de enero veremos ese fenómeno. La pregunta es cuánto tiempo va a durar este petróleo a $20 y tantos por barril, o quizá hasta menos. Alguien decía, y por supuesto lo toman son de broma, acostumbrémonos al 20-20, $20 por barril y 20 pesos por dólar. O sea, esperemos que así no suceda. No es tanta broma. Pero la caída, no no está tan lejos, pero no creo que suceda. La caída en los precios del petróleo, derivado de esta sobreproducción, de que Arabia Saudita no quiso bajar sus cuotas de producción de petróleo en la reciente reunión en Viena de la OPEP, en parte porque quiere quebrar a los productores tejanos que han producido petróleo como nunca con el fracking, la ruptura de las piedras para extraer ahí hidrocarburos. Y los americanos que no cejan en castigar a Rusia, a través también de una sobreproducción de petróleo. Es decir, el mercado por sí solo no está funcionando. Son fuerzas políticas internacionales muy poderosas las que entran en juego, más allá del simple juego de la oferta y la demanda. Sí, y tomar en cuenta, si bien yo coincido, los pronósticos a largo plazo petroleros nunca han funcionado demasiado. Si comenzando ahora el invierno, el petróleo está en estos números, en estas cifras, $27, va a ser muy difícil que hasta que comience por lo menos el próximo otoño vayamos a tener precios diferentes del petróleo. Y acostumbrarnos... La cifra de producción y consumo no lo va a permitir. No lo permite. Y acostumbrarnos ahora a gastar el petróleo en otras cosas. Durante mucho tiempo en este país se desperdició el petróleo, básicamente entregando los excedentes de esto a gobernadores que hicieron lo que se les pegó la gana con estos excedentes. Hoy una reforma energética que no es solamente el tema de la mayor producción o entrada de capitales privados, es también un reordenamiento de lo que es esta riqueza para nuestro país en el corto plazo y para que sirva como algo que realmente apoye al consumo, al nivel de vida de los mexicanos, y no para andar pues regalando dinero a diestra y siniestra. Y que hagan, yo insisto, que haga mucho más eficiente a Pemex, que permita, que ya lo está permitiendo, que la CFE genere energía a través de energía eléctrica y otros instrumentos mucho más barata también. Y bueno, entrar a un círculo, salir del círculo vicioso para entrar a un círculo virtuoso en estos temas. Esperemos así suceda. Pablo, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a usted por estar aquí en México Confidencial.